a Aprietos en Aprietos, el espacio donde hablamos de tecnología con humor, sin miedo y con muchísimas preguntas. Hoy les traemos un tema que está en todas partes, aunque no lo veamos: las bases de datos. Y si ya estás pensando en algo técnico y difícil, tranqui, lo vamos a explicar con peras, manzanas y algunas palabritas más técnicas, pero bien digeridas. Y antes de arrancar, les voy a presentar el equipazo que hace posible este podcast. Comencemos con Carla, la experta en ejemplos. Siempre aterriza todo con cosas cotidianas. Dayana, la crítica de la sala. Ella se hace las preguntas que todos evitamos. Renata, la conectora de ideas. Te ayuda a entender el ¿y esto para qué sirve? Gustavo, el traductor. Hace que el lenguaje técnico no nos suene a chino. Edgar, el narrador de errores épicos. Aprendemos mucho de sus anécdotas. Yare, la voz que nos acompaña paso a paso sin perdernos entre tecnicismos. Y su servidora Abby, quien voy a estar dirigiendo el tráfico del conocimiento y manteniendo el barco a flote. Ok, empecemos sin miedo. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un sistema organizado para almacenar, gestionar y recuperar información. Puede estar en papel, pero hoy en día hablamos sobre todo de bases de datos digitales. Y técnicamente, cuando hablamos de una base de datos en informática, nos referimos a un conjunto de datos estructurados que se almacena de tal forma que una computadora pueda acceder a ellos rápidos y eficientemente. O sea, ¿como una hoja de Excel? Sí, pero una hoja de Excel grandotota que puede cruzar datos entre sí, hacer búsquedas, clasificar información y ser usada por múltiples personas al mismo tiempo. Y además, esas bases de datos suelen estar controladas por un SGBD, o sea, un sistema de gestión de bases de datos. Ese es el programa que organiza, cuida y da acceso a los datos. Exacto. Algunos ejemplos de SGBD son MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, Microsoft SQL Server y también gestores más ligeros como SQLite que se usan en apps móviles, por ejemplo. Oigan, y ahora que ya estamos bien metidos en esto de las bases de datos, ¿alguien se ha preguntado qué significa SQL? Sí, esa palabrita que todo el mundo dice como SQL o a veces como SQL, bueno, viene de su nombre larguísimo, Structured English Query Language. Toma, chango, tu banana. Esto suena a que te están programando en inglés técnico. Sí, pero no es tan grave como parece. Mira, te lo voy a desmenuzar un poquito. Structured significa que sigue una estructura, unas reglas claras. Esto quiere decir que no puedes escribir cualquier cosa. English es porque los comandos están escritos como si fueran inglés sencillo. Por ejemplo, select, from o where. Y query language es porque su función principal es hacer consultas, o sea, pedirle cosas a las bases de datos y que te las regrese bien ordenaditas. O sea, que fue pensando para que incluso alguien que no sepa programar entienda lo que está haciendo como un lenguaje amigable, pero con poder. Exacto, fue inventado en los 70s por IBM, pero te tengo un dato curioso. Échalo. Al principio lo llamaban SQL, así como secuela, pero ese nombre ya era una marca registrada de otra empresa, por lo que lo recortaron y le dejaron solo las siglas SQL. Y por eso a veces se pronuncia SQL en inglés, ¿verdad? Justo, pero en español lo más común es decir SQL. Ambas están bien, bueno, depende del contexto. Entonces, cuando digas SQL, ya sabes que detrás hay toda una historia del lenguaje estructurado, inglés técnico y demandas de marcas registradas. Y muchas bases de datos corriendo detrás de bambalinas. Vamos a entrarle a algunos conceptos clave que sí o sí tenemos que entender. Una tabla es como una hoja de cálculo. Tiene filas y columnas. Cada fila es un registro. Por ejemplo,
una persona y cada columna es un atributo como su nombre, edad o correo. Ahora vamos con campo. Este es una unidad de información. Por ejemplo, en una tabla, nombre es un campo y área sería el valor de ese campo, a lo que técnicamente se le llama registro. Ya de primaria. Es un campo que identifica de forma única a cada registro. Nadie más lo puede repetir. Puede ser un ID numérico, por ejemplo. Una relación ocurre cuando una tabla se conecta con otra. Por ejemplo, una tabla de clientes se conecta con una tabla de pedidos. Así sabes quién pidió, qué, cuándo y cuántas veces. Una consulta es cuando le haces una pregunta a la base de datos, como decirle, oye, dame todos los pedidos de ayer, o ¿cuántas personas viven en Puebla? Vaya, esto ya suena un poco más pro. ¿Y eso se hace con un lenguaje especial? Sí, se usa un lenguaje llamado SQL, que significa Structured Query Language. Pero no te preocupes, hoy no veremos código. ¿Todas las bases de datos son iguales? No, existen varios tipos según cómo se almacena la información. Relacional. Es el más común, usar tablas conectadas entre sí, muy útil cuando los datos son muy estructurados. Ejemplo, una base de datos escolar. Documental no es SQL. Aquí los datos se guardan en forma de documentos, como en JSON, que significa JavaScript Object Notation. Se usa en apps modernas donde la información no siempre es igual. Por ejemplo, Instagram. En red, como la jerárquica, pero permite que un hijo tenga varios padres, más flexible pero más compleja. Jerárquica. Organiza datos en forma de árbol. Un padre con muchos hijos. Se usaba más antes, pero aún vive en sistemas muy antiguos. Abby, ¿nos podrías dar una visión general de cómo interactuamos con una base de datos? Claro, por decir, una persona diseña la base de datos. Este va a definir qué tablas habrá y qué campos necesita cada una. Los datos se insertan mediante formularios, apps o directamente con comandos. Los usuarios hacen consultas para obtener información útil. Esta información se actualiza conforme cambian las cosas, ya sea con nuevos clientes, nuevos pedidos o correcciones. Y un paso importante es que se protege la información usando contraseñas, permisos o copias de seguridad. ¿Y qué sucede si falla? Es un caos. A mí una vez se nos corrompió la base de datos porque no la habíamos respaldado. Perdimos todas las bases del cliente. Casi lloro esa vez. Por eso existe el concepto de redundancia, tener copias de seguridad y de integridad de datos, que todo esté completo y sin errores. Aunque no seas ingeniero o programador, saber esto te ayuda a organizar mejor tu información personal o de negocio, entender cómo funciona la tecnología que usas a diario, saber qué preguntas hacerle a un sistema o a un programador, y hasta para trabajar mejor en equipo. Y si un día quieres hacer una app, ya sabes que vas a necesitar una base de datos. Es la columna vertebral de casi cualquier sistema. Hoy aprendimos que una base de datos no es un monstruo técnico, sino una herramienta poderosa. Al igual que conociendo algunos tecnicismos y cómo se conectan las cosas, ya no estamos tan perdidos en el mundo digital. Lo importante aquí es no tener miedo a lo nuevo. Y entender cómo se almacenan y procesan los datos que usamos a diario. Con ejemplos y tecnicismos explicados, sí se puede. Y si alguna vez cometes errores con datos, recuerda que todos pasamos por eso. Aprender es progresar, y progresar nos saca de los aprietos. Esto fue Prietos en Aprietos. Nos escuchamos pronto.